Había una vez en un pequeño pueblo junto al mar un joven pescador llamado Pedro. Pedro vivía con su madre, doña Marta, en una humilde cabaña. Todos los días, Pedro salía al mar con su pequeña barca, con la esperanza de atrapar suficientes peces para vender en el mercado y alimentar a su familia. Un día, después de muchas horas sin atrapar nada, Pedro sintió un fuerte tirón en su red. Al recogerla, vio un camarón de un tamaño sorprendente, con un brillo dorado en su caparazón. ¡Vaya! Nunca había visto un camarón así, exclamó Pedro, maravillado. De repente, el camarón habló. Por favor, déjame ir, y a cambio te concederé 3 deseos. Pedro, asombrado, casi dejó caer la red. Un camarón parlante, dijo incrédulo. Esto es increíble. Sí, soy un camarón encantado, respondió el camarón. Si me vuelves al mar, te concederé 3 deseos. Pero recuerda, debes de ser sabio al pedirlos. Pedro, pensando en su madre y en las dificultades que enfrentaba, decidió aceptar la oferta. Está bien, te devolveré al mar, dijo Pedro. Mi primer deseo es tener suficiente comida para mi madre y para mí. El camarón brilló intensamente y de repente la barca de Pedro se llenó de peces. Gracias, dijo Pedro, y soltó el camarón de vuelta al agua. Pedro regresó a casa con la barca llena de peces. Doña Marta no podía creerlo. Pedro, ¿cómo has conseguido tanto pescado?, preguntó ella, sorprendida. Es una larga historia, madre, respondió Pedro. Pero te prometo que es solo el comienzo. Al día siguiente, Pedro regresó al mismo lugar y llamó al camarón encantado. Camarón, camarón encantado, te llamo por mi segundo deseo, dijo Pedro. El camarón apareció y preguntó. ¿Cuál es tu segundo deseo, Pedro? Quiero una casa nueva y comida para mi madre y para mí, dijo Pedro. El camarón brilló una vez más y cuando Pedro regresó al pueblo, encontró una hermosa casa donde antes estaba su humilde cabaña. Pedro, esto es maravilloso, exclamó doña Marta, emocionada. Pero, ¿cómo es posible? Pedro le contó a su madre sobre el camarón encantado y los deseos. Doña Marta estaba feliz, pero también preocupada. Pedro, debemos ser cuidadosos con nuestro último deseo, dijo ella. Debemos pensar bien en qué necesitamos realmente. Pasaron los días y Pedro y su madre vivieron felices en una nueva casa. Sin embargo, Pedro no podía dejar de pensar en el tercer deseo. Un día, decidió volver al mar y hablar con el camarón. Camarón encantado, he venido por mi último deseo, dijo Pedro. El camarón apareció y dijo. ¿Has pensado bien tu deseo, Pedro? Pedro asintió. Sí. Mi último deseo es que mi madre y yo tengamos una vida larga y saludable y llena de felicidad. El camarón brilló intensamente por última vez y dijo. Tu deseo es sabio y noble. Que tengas una vida plena y feliz. Y con el deseo, el camarón desapareció en el mar. Pedro regresó a casa y abrazó a su madre. Madre, todo está bien ahora. Viviremos felices y sin preocupaciones, dijo Pedro. Doña Marta sonrió y abrazó a su hijo. Pedro, has hecho lo correcto. Estoy muy orgullosa de ti. Y así, Pedro y su madre vivieron una vida larga y feliz, siempre recordando
al camarón encantado y los deseos que les concedió. Y cada vez que Pedro miraba al mar, sonreía agradecido por la mágica ayuda que había recibido.